James Barús. Muy buenos días, excelente inicio de semana. Este es tu programa Entre Generaciones, el único a nivel nacional con una perspectiva generacional, en donde debatimos con distintos miembros de cada una de las generaciones según los años que les tocó nacer. Generación Baby Boomer, Generación X, Millennials, Centennials. Mi nombre es Christopher James Barús y me da muchísimo gusto poderlas y poderlos saludar en 102.5 FM, la gente que nos ve en redes sociales y la gente que nos escucha a través de 173 de Total Play. Quiero dar la más cordial bienvenida a quien nos acompaña en este programa a 6 años de Ayotzinapa. Muy buenos días a quien representa a la generación Baby Boomer. Él es panelista de Entre Generaciones y aparte docente del Instituto Tecnológico de Chihuahua, Sergio González Rojo. Sergio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien. ¿Ustedes qué tal? ¿Todo bien? Muy buenos días, Sergio. A quien representa a la generación millennial, a mi generación, que así como Francisco Butey, que le doy los buenos días, esperamos llegar a la edad que aparentamos. Él es internacionalista y también panelista de Entre Generaciones. Butey, ¿cómo estás? Buenos días, Christopher. Bien, gracias. Saludos a los escuchas, al compañero Sergio y al compañero panelista. Con el gusto de saludarte, estimado Butey. Y también a quien representa a la generación X, él es Fernando Martínez, él es presidente de Toastmaster Canaco. Fer, panelista también de Entre Generaciones. Excelente inicio de semana, Fer, con el gusto de saludarte. Buenos días, gracias por la invitación para participar y Así es, tenemos 3 grandes invitados y el día de hoy, a 6 años de Ayotzinapa. Escuchamos el contexto con nuestro productor Omar Juárez. El 26 de septiembre de 2014, el país se conmocionó por la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en el estado de Guerrero. Desde hace 6 años, los familiares de los estudiantes buscan justicia y, principalmente, conocer la verdad de lo que pasó con estos estudiantes. A pesar de las investigaciones realizadas por distintas organizaciones durante este tiempo, este caso sigue sin esclarecerse. Hace algunos días, el presidente López Obrador reafirmó una de sus promesas de campaña: dar claridad al paradero de los 43. Hablemos Entre Generaciones. Para entrar un poco en contexto sobre este lacerante hecho, indignante hecho, el ataque y la desaparición a estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en el municipio de Iguala, estado de Guerrero. En el 23 de octubre del 2014, el gobernador del estado de Guerrero, perredista Ángel Aguirre, solicitó licencia para dejar el cargo. Y hubo una verdad histórica en ese momento, pero que hace 2 días, cuando el fiscal general de la República, Gers Manero, pareciera que pasamos de la verdad histórica a la verdad auténtica. Y cuando leemos, espero que sí lo hayan hecho, cuando vimos las declaraciones de Gers Manero sobre el avance de la investigación respecto al asesinato o a la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, pues pareciera que es lo mismo de la verdad histórica y solo pasamos a la verdad auténtica. Solo señalando que por primera vez el presidente Andrés Manuel López Obrador el año pasado dijo que no había sido el Estado y que no habían tenido nada que ver los militares. Y este año ya mencionó que hay una serie de órdenes de aprehensión hacia posibles implicados, pero por parte de la fuerza castrense, es decir, por militares. Butey, ¿qué opinas al respecto de todo esto? Bueno, a 6 años de ese terrible crimen de Estado que volvió a manchar de sangre al país, lo primero que podemos contrastar hoy es una diferencia de voluntades entre el gobierno pasado y este. El gobierno pasado quiso validar una verdad histórica que hoy se colapsa, quiso cerrar el caso lo antes posible, expulsó al grupo independiente de investigación argentino, raramente para que no continúen las investigaciones, y dio por cerrado el caso. Este gobierno tuvo una promesa de campaña de esclarecer el asunto, de llegar hasta el final, y va avanzando. Hay que tomar en cuenta que el sistema anterior deshumanizaba a los seres humanos, así como sucedió cuando quisieron implicar a los desaparecidos
con el crimen organizado. Aquí en Chihuahua anteriormente tuvimos una experiencia parecida cuando Calderón quiso implicar con el crimen a los jóvenes asesinados en villas allá en Juárez, porque ese sistema del individualismo rapaz deshumaniza al ser humano. Ahorita las investigaciones avanzan como nunca, ha habido más de 100 detenciones, siguen 80 órdenes de aprehensión que implican Fuerzas Armadas, policías municipales, servidores públicos. El encargado de la agencia de investigación criminal está prófugo y sabemos que cobró más de $1,000 millones de pesos por tener los datos, de tener el asunto escondido, por validar esa realidad histórica, y vamos avanzando en esta terrible situación. Sergio. Sí, mire, yo diría que no es precisamente lo mismo una verdad histórica que una verdad auténtica en este caso. Sí, efectivamente hemos tenido problemas para identificar dónde quedaron pues la gran mayoría de los cuerpos. Se ha identificado dónde apareció uno, precisamente por el video donde aparece Tomás Cerón, del jefe de investigación criminal de la extinta PGR, pero hay, como dice Butey, múltiples órdenes de aprehensión. Ahora hay órdenes contra militares, contra policías federales. Está Víctor Manuel N. detenido, ya tiene formal prisión. Hay 34 policías municipales con órdenes de aprehensión, 24 ya han sido cumplimentadas, 10 están prófugos, 25 órdenes de aprehensión contra autores intelectuales y materiales de este crimen. Se busca a Tomás Cerón, que se dice que está prófugo allá en Canadá, que es el jefe de la extinta Agencia de Investigación Criminal de la PGR, que es un personaje clave en esto, porque está en un video ocultando, sembrando pruebas de partes óseas de un desaparecido. Está detenida Blanca Alicia N., quien falseó la actuación precisamente de Tomás Cerón. A 10 órdenes de aprehensión por tortura, de las cuales 8 ya están cumplimentadas, y está la captura de Carlos Gómez Arrienta, de la Policía Judicial Ministerial de la extinta PGR, acusado de tortura. Entonces ya nos estamos acercando a lo que pasó, a esclarecer lo que pasó. Hay ya detenidos, están persiguiéndose otros, y está el personaje clave que puede comunicar todas estas instancias de investigación que estuvieron involucradas con posibles personajes más arriba vinculados al narcotráfico. Entonces ya estamos sobre Tomás Cerón. Muy bien. Fer, te dejé hasta el último para escuchar a los puntos de vista de Butey y de Sergio. Fer, realmente vamos avanzando. Ahora sí que es lo mismo. Pasamos de la verdad histórica a la verdad auténtica y pareciera que es lo mismo. Mira, Christopher, creo que la voluntad debe marcarla también la participación de todos. Aquí algo que hemos visto y que es algo que es una verdad histórica es quienes participaron desde el inicio, pero pareciera que todos los sesgos y lo más sencillo era inicialmente culpar al Estado. Cuando tú revisas todos los hechos de cómo se dieron desde la salida del camión, todo esto, todas estas participaciones que está muy documentado, que está ya muy explicado en una serie de investigaciones periodísticas, hacia dónde se dirigían los estudiantes antes de ir a la Ciudad de México, pues se dirigían hacia protestar en un acto de campaña de la municipal, en ese momento del partido de izquierda, que la verdad no quiero partidizarlo para no caer en lo que me parece lo más burdo, pero en ese momento se tuvo un inicio fue en ese momento cuando van a hacer esta protesta, y de ahí son desviados y tomados los camiones por elementos de la policía municipal de Ayotzinapa, y ellos son los que los entregan a Guerreros Unidos. Pareciera también que en esta complicidad que muchas veces se da entre gobiernos y grupos delictivos,
preferimos echarle la culpa al gobierno antes de que al grupo delictivo, y creo yo que es ahí donde viene la verdad histórica, la verdad auténtica. Aquí solamente hay una verdad, y la verdad es hablar las cosas como son. Quienes cometieron este crimen atroz, haya sido por instrucción o no por del gobierno, que ahí todavía queda esa duda, fueron personas de la delincuencia, no fue propiamente el Estado. Posteriormente, pues es más sencillo culpar al Estado que culpar a los criminales. Hace mucho tiempo, Christopher, un amigo de tu servidor que es policía, me decía que un grupo de vecinos se estaba organizando para pedirle que se cambiara de domicilio, porque pareciera que da más orgullo ser vecino de un narcotraficante que vecino de alguien que hace valer la ley. En este caso creo que es más sencillo echarle la culpa a la autoridad que culpar y ponerle nombre a la delincuencia que realmente perpetró este crimen. Estamos Entre Generaciones, vamos al primer corte para pasar al segundo bloque. ¿En dónde estamos? Estamos platicando sobre a 6 años del lacerante y lamentable desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, allá en el estado de Guerrero, en el municipio de Iguala. Continuamos Entre Generaciones. Continuamos Entre Generaciones, platicando sobre a 6 años de el caso Ayotzinapa, allá en el municipio de Iguala, el estado de Guerrero. Y estamos platicando, y a mí me gustaría abordar en este segundo bloque, sin monopolizar la palabra, y me gustaría que le diéramos, y yo voy a ir tomando el tiempo, 1 minuto a cada uno, por favor, para poder intercambiar los puntos de vista de manera más fluida. El presidente López Obrador se comprometió a crear la Comisión de la Verdad del caso Iguala. Y Alejandro Encinas, quien es el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, mencionó hace 1 año exactamente que la verdad es que no hay verdad en este caso de Iguala. Cambia su narrativa 1 año después, en el 2020. La Segov y la CNDH se comprometieron en marzo del 2019 a esclarecer dicho caso. Los familiares piden constantemente que se considere como un crimen de Estado, y el presidente López Obrador ha mencionado en reiteradas ocasiones que no fue un crimen de Estado. Me llama la atención, Butey, que tú sigues en esta narrativa de que fue un crimen de Estado, cuando el mismo presidente, el mismo fiscal Gers Manero y el mismo subsecretario Alejandro Encinas ha mencionado que no. Adelante, Butey, 1 minuto. No, por supuesto que sostengo que es un crimen de Estado, y el presidente dijo que es un crimen de responsabilidad de Estado. También lo dijo en una mañanera. Está implicado, las fuerzas militares están implicados, los servidores públicos del gobierno federal de aquel entonces, que hicieron toda la integración y el mal manejo de los expedientes para poder ocultar la realidad y poder llegar a esa llamada verdad histórica. Se me hace extremadamente insensible que a 6 años todavía haya personas que digan qué fácil es culpar al gobierno, porque claro, cuando están las Fuerzas Armadas se culpa al gobierno. Anabel Hernández, una de las mejores periodistas que tiene el país, desde el principio estuvo diciendo a detalle cómo sucedieron las cosas, porque es una investigadora de primera, y hasta la fecha se está comprobando que tenía razón, en el cual el Estado tenía culpa y en el cual el Estado era un Estado criminal. Y quien lo dirigía ya había cometido crímenes de Estado siendo gobernador, como fue el caso de San Salvador Atenco, donde se violaron a más de 100 mujeres. Entonces, por supuesto que se sostiene que es un crimen de Estado, y por supuesto que en este sexenio se cumple la promesa y van a caer los culpables. Sergio, Ayotzinapa, ¿fue pieza clave en la campaña de López Obrador? ¿Fue como campaña o fue realmente por una exigencia de justicia, Sergio? No, es realmente un problema de justicia. Obrador no es una persona mezquina. Este es un problema de justicia, es un crimen de Estado. Se comprueba porque los militares, la Policía Federal y la Policía Municipal participaron en su desaparición. Es un crimen de Estado porque son más de 40 cuerpos que no se encuentra dónde está en su paradero. No es fácil desaparecer más de 40 cuerpos. Y aquí es claro y evidente que fue un crimen de Estado porque lo lograron hacer hasta ahora. El presidente y los funcionarios han reconocido y pidieron disculpas a los padres y madres de desaparecidos a nombre del Estado. Eso fue el sábado. Entonces es evidente pues que es un crimen de Estado, Christopher. Eso hay que dejarlo claro. Las autoridades que se encargan de la investigación de la Procuración de la Justicia
participaron en estas desapariciones. Que quede claro, Fer, que no se trata de echarle culpa al gobierno, lo menciona tanto Francisco como Sergio, sino realmente pues fue un crimen de Estado y por eso el mismo presidente López Obrador pidió disculpas a nombre del Estado ante atroz acontecimiento, Fer. Mira, Christopher, aquí hay una situación. Cuando tú acusas, no estoy defendiendo que sea un crimen o no crimen de Estado, pero si tienen resuelto que es un crimen de Estado, pues el Estado mexicano tenía quien lo presidía en ese momento, entonces la acusación es directa. Hay que poner la denuncia, no hay que solicitar una consulta para ver si se denuncia o no. Ese es el hecho, pues, de ser congruentes. Ese es el hecho de acusar, pero sobre todo de empezar ya no solamente a probar, sino realmente presentar formalmente la denuncia. El Estado está reconociendo que es un crimen de Estado, pues proceda conforme a derecho y a ley. Hasta ese momento sabremos la verdad de todo lo que sucedió. En la integración existió el manipuleo, efectivamente. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es la corrupción que se da al interior de las corporaciones, de todos estos órganos delincuenciales, y obviamente que metieron mano. Entonces, si es un crimen de Estado, que se siga con los procesos. No se trata de defender a nadie ni de empezar a politizar esto, ¿no? Pues es como si empezáramos a decir que el asunto que no tiene nada que ver, pero el asunto de Jessica en este asesinato en Delicias, pues también es un crimen de Estado. Butey, si es crimen de Estado, que se denuncie. Es que no puede ser que a esta altura, 6 años, siguen los padres buscando y digan cosas. Aquí el representante de la Canaco, la verdad es insultante. Por supuesto que se está llevando a cabo. ¿Qué tiene que ver que mencione unas consultas si esto no se pone a consulta? Si no estamos hablando del Tren Maya, estamos hablando de 43 asesinados y estamos hablando de crímenes de Estado que eran una normalidad en los sexenios pasados, especialmente de Salinas para acá. O sea, todo esto tiene un contexto. 800 perredistas asesinados durante el salinato, Ali Aguas Blancas con Cedillo, una guerra ilegal por legitimización que causó 160,000 muertos, Osturla, Tlatlaya y Ayotzinapa con Peña Nieto. ¿Y cómo andan sacando consultas ahorita? Nunca me he calentado en este programa, pero sí es ridículo. Están los padres de las víctimas que los gobernantes anteriores los querían hasta tundir de locos por andar buscando a sus hijos, por andar dando información falsa, y escuchar este tipo de cosas es verdaderamente aberrante. Y jamás en un programa me ha calado tanto escuchar una participación, porque aparte la única persona que está hablando de no politizar un hecho tan sensible, está hablando de consultas. No tiene absolutamente nada que ver una consulta en este caso. Entonces pido seriedad en el tema, por favor. Fer, solo a pesar por de ser alusiones... la Canaco, pueden tener seriedad. No, mi postura no es un asunto de cámara, es un asunto personal. Siempre le he dicho, si hay una verdad, que se investigue, que se llegue al fondo. Los culpables fueron quienes fueron la mano de la delincuencia organizada. Vamos sobre ellos y vamos sobre quienes estaban implicados desde el Estado para que también sean enjuiciados. Es que ese es el hecho no es solamente estar señalando ni decir no me caliento, porque no, simplemente pues tal vez falta el argumento. Mi argumento es conciso y concreto. Si hay involucrados del Estado, que se acuse, que se lleven a prisión, porque de eso se trata esto. Y si hay de la delincuencia organizada, que se persigan y se encierren también de igual manera. Sergio, ¿qué está sucediendo hoy? ¿Estás muy serio, Sergio? En mi primera intervención ya di varios nombres de implicados de funcionarios del Estado. El fundamental de ellos es Tomás Herón, que está prófugo de la justicia. Hay decenas de detenciones, ya hay personas encarceladas con formal prisión sobre esto, con auto de formal prisión. Hay personas ya vinculadas al proceso, entonces se está investigando. No estamos planteando de que se hagan las denuncias y todo eso. Las denuncias ya se hicieron, ya están en curso y hay detenidos y hay vinculados al proceso. Entonces, todo se está haciendo conforme los procedimientos legales que establece precisamente el Estado mexicano. Esa es la cuestión, Christopher, que hay que aclarar en esto. Ya hay funcionarios públicos federales y ahorita ya se va a perseguir a militares involucrados en la desaparición de estos estudiantes que iban a una manifestación y fue una desafortunada coincidencia
que tomaron unos vehículos, unos camiones que iban cargados de droga. Aquí, miren, más allá porque también coincido en no polemizar en algo que luego se va a la arena política. Lo que sí es una realidad es que se está investigando ya a miembros del Estado que estuvieron en ese momento, en el sexenio anterior. Tomás Herol lo mencionaba hace un momento, Sergio González Rojo. Lo que sí es una realidad es que, lejos de politizar, como lo dice Fer, pues que se vayan con todo el peso de la ley a investigar y a culpar a quien se le vaya a hacer. Y también lo que es una realidad es lo que menciona Butey, que no puede quedar impune y no puede quedar este hecho lacerante e indignante como si nada hubiera pasado. Y esa es la obligación del Estado actual, esa es la obligación de la autoridad actual. Pero yo quiero pasar a la arena del día a día. Y es que en 6 años, solo fue como la puntita del iceberg cuando vemos que el crimen organizado se funde casi que hasta se confunde desafortunadamente con las autoridades municipales de este país. En muchos casos en las autoridades estatales. Hay en regiones de esta república en donde no puedes ir sin que a los malos casi no se les pida permiso. Y es que a 6 años, ese quiebre o esa visibilización que se dio después de Ayotzinapa es una realidad que vivimos día con día. ¿Cómo hacerle para poder combatir eso? ¿Cómo hacer para evitar hacia más adelante que no tengamos otros crímenes en donde tenga que ver las autoridades municipales, las autoridades estatales de comprobarse, las autoridades federales de comprobarse y el ejército mismo que se está investigando y de comprobarse? Butey, ¿esto solo es la punta del iceberg de una realidad que vivimos todas y todos? Es parte de, no diría punta del iceberg, pero parte, como dije anteriormente, los crímenes de Estado eran una normalidad en los sexenios anteriores. Había por lo menos uno por sexenio. Cuando empezaron los padres y el grupo especializado internacional a buscar los cuerpos de los 43 de Ayotzinapa, se encontraron cientos de otras fosas clandestinas, porque el sistema estaba totalmente corroído y la gente que gobernaba eran francamente una bola de malandros. La corrupción institucional hace que el crimen organizado entre en ella y la corroa desde su médula. Y eso es lo que vino sucediendo. Cuando con Felipe Calderón se llevó aquella guerra ilegal por esfuerzos de legitimización, se agitó el avispero, las consecuencias hasta el día de hoy han estado presentes. Pero el problema es que teníamos en la misma Secretaría de Seguridad Pública a un empleado del cartel de Sinaloa, ¿no? Que ahorita está siendo juzgado en Nueva York. Y ahorita tenemos a nuevos funcionarios que están bajo investigación por todos estos temas que hemos hablado. Entonces, cuando está corroído así el sistema, van a salir más cosas, más elementos a la luz que hay que combatir, hay que corregir. Fer, me llama la atención cómo lo menciona como si fuera algo, sí, del pasado y no de la actualidad, la vulnerabilidad que hay por parte de las autoridades de todo tipo de que se inmiscuya a esta médula de acción de gobierno el crimen organizado. Y lo menciona Butey como si ya no pasara, pero seguimos estando vulnerables, Fer. Mira, y haciendo referencia al pasado, a Ayotzinapa, porque es el caso al que nos invitaron a hablar de Ayotzinapa, era gobernado por un miembro del PRD. Tampoco olvidemos que la policía municipal está bajo el mando del presidente municipal. Bueno, eso aparentaba porque al parecer los elementos que, como bien lo manifestó Sergio, de la policía y todos los que están ya detenidos, obviamente ellos participaron bajo instrucción de la delincuencia organizada, pero en el pasado, en el presente y tal vez en el futuro próximo, y esperemos que esto se vaya minimizando y acabando, dejemos de tener esta corrosión de delincuencia inmiscuida en las acciones del gobierno, porque ya no solamente es un asunto de que puedan transitar o permitirse, ya pareciera que empiezan a tomar decisiones de quiénes son candidatos y quiénes pudieran aspirar a los cargos públicos, y eso realmente es lo preocupante. No creo yo que sea un asunto que sea terminado por decreto, es un asunto que tenemos que ir trabajando todos y cada uno de nosotros desde el momento de las postulaciones y en la participación que vayamos teniendo política y socialmente.
Sergio. Lo bueno es que no quiere politizar, ¿verdad? Bueno, perdón, Butey. Digo que lo bueno es que no quiere politizar y es el único que ha dicho nombres de partidos. Qué bueno que nosotros no somos del PRD. Perdón, Sergio. Simplemente fue un asunto de Ah, por su nombre y por lo que son. No porque Es que, no se es que mencione se olvida. la neta no está diciendo nada respetable sobre un crimen de Estado. Está buscándole por ahí la defensa al gobierno anterior. Butey, Perdón, Fer. Sergio. Butey, Fer, Sergio, adelante. Sí, ¿me puedes repetir la cuestión? Ya se me perdió por estar en el debate aquí de los compañeros. Engánchate en el debate, Sergio, dale para adelante. Pon orden. Pongo orden. No, está bien a veces el desorden, ¿no? Estamos debatiendo problemas de fondo, problemas de justicia de fondo, muy importantes. Creo yo que la conformación de la Guardia Nacional, como se está llevando, se está depurando poco a poco las corporaciones policíacas. Es más difícil inmiscuirse ya en este tipo de actos, ya meterse con autoridades militares en sus investigaciones como está ahorita, ya prueba que hay un cambio de fondo en esto, ya hay delitos graves que antes no lo eran, y ahora no puedes así evadirte nomás porque sí. Entonces es perceptible el cambio, aunque no es lo que queremos todavía, pero yo estoy firmemente convencido que es imposible en la situación en la que estamos que el Estado mexicano participara en otro de estos tipos de actos, como es Ayotzinapa o los que ha mencionado Fer, los que ha mencionado Butey. Fer, le voy a dar un minuto a cada uno para finalizar este bloque. Fer, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Realmente creo que la verdad sería continuar con las investigaciones y ya empezar a señalar y dejar ir cerrando los círculos y los ciclos. Dentro de las detenciones, leía a Christopher que ha habido 142 órdenes de aprehensión, 77 liberaciones, y esto quiere decir de que hubo chivos expiatorios. Definitivamente debemos de continuar con esto. El grupo interdisciplinario de expertos y expertas que fueron expulsados en el sexenio anterior, creo que debieron de haber continuado, porque cuando hablan de que estos jóvenes fueron incinerados en un basurero, pues también este grupo determina que eso es imposible. Entonces, ¿qué hacer? Pues realmente tener una cronología y detenciones efectivas que nos vayan informando a todos qué fue lo que realmente pasó. Porque claro que Ayotzinapa, los estudiantes, todo lo sucedido nos duele a todos por lo que representa. Butey, ¿qué hacer? Un minuto. Bueno, el profesor Stanton tiene 10 pasos del genocidio. En el último, esto no es un genocidio, es un crimen de Estado, de lesa humanidad, pero el último siempre toca la reconciliación, y para poder llegar a la reconciliación se tiene que llegar a la verdad. Sin verdad, los padres, las víctimas, los familiares no pueden lograrla, y eso es lo prioritario que se tiene que lograr ahorita, esclarecer toda la verdad que anteriormente se quiso ocultar. Sergio. Continuar con las investigaciones a fondo, como se está llevando a cabo, detener a los personajes claves que van a vincular a los altos funcionarios que todavía están por ahí ocultos, que no están vinculados a esto, y que se esclarezca a profundidad este desafortunado crimen de Estado. Muy bien, vamos a corte. Estamos Entre Generaciones platicando a 6 años de Ayotzinapa. Continuamos. Entre Generaciones, estamos hablando sobre a 6 años de Ayotzinapa. Y es que mucha gente me preguntó que por qué le dedicábamos todo un programa a un tema que para muchos pudiera ser noticia vieja. Y yo quiero decirle a toda la gente que me escribió y que me lo mencionó. Ante lo que sucedió en Ayotzinapa hace 6 años, lo que se merece es memoria histórica para que no vuelva a acontecer, justicia y la no politización de estos temas lacerantes e indignantes, en donde, a ciencia cierta, quien se mete se mancha. ¿Por qué? Porque nadie puede llevar agua a su molino en algo tan lacerante, tan indignante, y que como sociedad no debemos permitir.
Y desafortunadamente, así como hoy estamos hablando de Ayotzinapa a 6 años, pudiéramos aventarnos un programa diario de lo que le pasa a las mujeres en este país, un programa diario de lo que desafortunadamente sigue aconteciendo en los municipios de ese país, en donde las autoridades municipales son las más vulnerables para ser víctimas del crimen organizado, y la falta de apoyo económico vía Fortaseg, anteriormente Subsemun, y lo que venga el año que entra, eso es lo que nos tiene desafortunadamente hablando de esto. Afortunadamente que lo estamos hablando, pero desafortunadamente en la situación que no podemos atacar de raíz. El desafío es romper el pacto de silencio y encontrar el paradero de los estudiantes. Ese es el gran desafío. Fer. Sí, definitivamente tiene que darse este paso. Lo comentaba, ¿no? Esta reconciliación, esta verdad es la que tenemos que tener. Pero sobre todo, Christopher, algo muy importante, darles a los municipios como una vertiente de punto, ¿no? Fortalecer es algo muy importante para ir acabando con todos estos problemas que se están dando, Christopher, de los feminicidios, de todas estas situaciones. Obviamente debemos de fortalecer nuestra primera casa, que es el municipio. No podemos seguir debilitando al Estado, no podemos seguir concentrando todo en una sola bolsa. Tenemos que ir dispersando estos recursos para que sean ellos los que van ayudando. Obviamente que esto se va a lograr desde casa, desde ir acabando con esta normalización de lo que está sucediendo, y ir enseñando y educando nuevas generaciones que sean más proactivas, más participativas, pero más respetuosas de la vida. Butey. Pues efectivamente, la historia es presente, entonces sí es sumamente importante siempre apelar a la memoria histórica, porque sin ella no se llegarán jamás a las soluciones. Anteriormente por eso se decía que el mexicano no tenía memoria, ¿no? Ahora ya no, ya en un México mucho más politizado, en un México que ha avanzado en tantas cuestiones y que está teniendo que compartir tantas otras, la memoria histórica siempre debe estar presente. Y en este caso, Ayotzinapa, tan delicado, hay que tomar en cuenta que así como los padres hoy piden justicia, también hay todos aquellos casos que mencioné anteriormente que claman también la justicia, porque no podemos olvidarnos. La memoria es presente. Sergio. Definitivamente, como dices, Christopher, hay que romper este pacto de silencio que tienen las autoridades que estuvieron en esos cargos, que fueron cómplices de esta desaparición forzada, de este crimen de Estado, y hay que romper deteniéndolos y procesándolos, llevándolos a la justicia, a estos exfuncionarios corruptos y criminales. Yo quisiera, Efectivamente hay un borrón y cuenta nueva en los enfoques de la investigación. Ahora se está enfocando la investigación a esclarecer los hechos, no a ocultarlos como era en el pasado. Y con esto yo estoy confío en que la nueva organización de las policías de investigación y los nuevos funcionarios llegarán a acercarse definitivamente a esclarecer este crimen de Estado. Los seres humanos por naturaleza somos eternas y somos eternos aprendices, y siempre seguimos aprendiendo. Y yo quisiera que enfocáramos este tercer bloque en qué aprender, continuar insistiendo en el qué hacer. Fer, ¿qué aprendemos de todo esto? ¿Qué seguimos aprendiendo? Pero sobre todo, ¿cómo hacerle para poder acabar con este pacto de silencio que desafortunadamente existe? Miren, ayer yo leía una noticia de Tepic, Nayarit, en donde un periodista o pseudo periodista, y vaya que le tengo mucho respeto a los que por vocación, convicción y profesión hacen periodismo, yo aquí simplemente conduzco y modero debates, pero un pseudo periodista decía, allá en Tepic, Nayarit, una niña perdió la vida después de haber sido ultrajada en su casa, y lo matizaban de alguna u otra forma, que querían minimizar lo que iba pasando. ¿Qué vamos aprendiendo de todo esto? ¿Qué hacer como sociedad? ¿Qué podemos seguir aprendiendo para que esto no pase? Hoy tenemos un problema mundial, nacional, estatal, municipal,
de una falta de empatía real ante lo que pasa a las mujeres en nuestro país. Fer, ¿qué podemos aprender de esto? Christopher, me diste la palabra con la que iba a iniciar. Estaba empezando a programar y creo que lo que aprendimos es tener empatía. Debemos empezar a tener empatía y tolerancia y no calentarnos a la primera. Debemos ser escuchas activos de lo que está sucediendo. No cuando representamos a una autoridad o simplemente representamos nuestro propio pensamiento. En este ánimo de la tolerancia viene el diálogo, el aperturarnos al diálogo. Hago un recuento un poco de lo que sucede en Ayotzinapa, hacia dónde se dirigían estos jóvenes, cuál era el fin último de su viaje, y definitivamente pues ellos iban a manifestarse en un asunto que ya después de nosotros, el 2 de octubre, que también fue un hecho, un crimen de Estado. Entonces, pero al ir pasando por estas ciudades, según así como se narran los hechos, ¿no? Cuando ellos iban a llegar, ahí fue donde faltó esa tolerancia, esa empatía por parte de la autoridad de este municipio, y es donde se da esta desaparición. ¿Qué aprendimos, Christopher? A ser tolerantes, a ser empáticos, pero sobre todo a saber escuchar y discernir lo que la gente nos está diciendo. Como representantes, como seres humanos, como autoridad, debemos ser empáticos y tolerantes para poder seguir avanzando y establecer el diálogo, que este sea lo primordial, lo principal, pero sobre todo lo trascendente. Butey, ¿qué podemos aprender? Bueno, sí, estoy de acuerdo con la importancia de la empatía. Debemos de siempre tener en cuenta, repito, la memoria histórica para poder entender los contextos del presente. Hay que saber analizar cada situación desde su contexto. Hay que dejar en claro que el asesinato de los 43 de Ayotzinapa no fue un tema de intolerancia porque fueran a protestar, sino ahí está la investigación tan completa de Anabel Hernández, que dio a conocer desde hace tiempo. Fue un tema de colusión entre fuerzas federales, municipales y el crimen organizado por el tema de lo que llevaba el camión que tomaron, por supuesto sin su conocimiento, que iba hacia la Ciudad de México. Así que, o sea, en el tema del crimen, pues hay que ser lo más específico posible con los hechos para no pues seguir dando versiones falsas a 6 años de lo sucedido. Sergio. El camión que tomaron prestado estos jóvenes, por decirlo así, para ir a manifestarse, iba cargado de heroína, entre otras, y fue las autoridades que taparon este hecho, recuperaron esa droga y se le entregaron de nuevo a los narcotraficantes. Eso fue lo que pasó. Entonces, yendo al tema de qué aprender de esto, lo más importante es aprender que hay que involucrarnos en los problemas de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, de nuestro estado, de nuestro país. Involucrarnos de alguna manera para comprenderlos y para influir con nuestro granito de arena, lo cual sea, para que no vuelvan a pasar estos problemas de esta naturaleza y de otros, para ayudar a resolver todos los problemas que tenemos, todos en conjunto. Eso es lo que hay que aprender, a involucrarnos en los problemas y que no domine el individualismo. No son mis problemas, allá que los arregle quien los tenga, no. Son problemas de todos estos, son problemas sociales de todos, y hay que aprender a involucrarnos y a ayudar en lo que se pueda. Yo quiero hacer una pregunta aquí a los tres y vamos contestándole desde el primero que la agarre. Y lo acabas de decir muy bien tú, Sergio. Es mediante la colectividad, la participación ciudadana, la no individualización del pensamiento en donde podemos salir adelante como sociedad. Yo ayer hacía una reflexión en redes sociales y decía, ¿y es que acaso la llegada de esta pandemia nos estará poniendo en un stand-by de decirnos, ibas muy rápido pensando en ti mismo y comienza a pensar colectivamente? Y después de esta pregunta que les hice de qué podemos aprender, ¿qué podemos llamar a hacer a la sociedad y a hacer nosotros mismos? Lo pregunto al aire y de uno por uno el que quiera ir respondiendo. Alzar la voz ante las injusticias siempre. Politizarse, concientizar.
Jamás estar callado ante abusos del Estado, ante crímenes del Estado, ante la corrupción que nos corroyó hasta la médula. Es ser parte del combate contra la corrupción. Fer, Ay, El llamado a la acción, Christopher, sea del partido que sea, no endiosarse, sino más bien ser un llamado a la acción y siempre estar señalando, aún y cuando sea tu correligionario, una persona de tu mismo orden. Lo hemos visto noticias donde las mismas madres entregan a sus hijos cuando hacen algún delito. Así debemos ser también, creo yo, en política, en la acción empresarial, en cualquier. Si estamos viendo que algo está mal, tenemos que decirlo, pronunciarnos, pero sobre todo no ser cómplices de todos estos crímenes y estas situaciones. Sergio, hay que llamar a la sociedad, a los ciudadanos, a que se involucren, como decía, en los problemas que tenemos todos en la comunidad y que tengan ellos una particularidad y que denuncien, que participen, que sean activos en nuestra vida comunitaria para entre todos juntos que resolvamos todos los problemas que nos aquejan. estamos hablando sobre a 6 años de Ayotzinapa, este lacerante y lamentable hecho, qué podemos hacer, qué podemos aprender. Y ahorita mencionábamos, y yo cerraría este bloque con una breve reflexión, incentivar la participación ciudadana, evitar la monopolización de la opinión pública, evitar la monopolización de la participación de algunos actores políticos y pensar colectivamente es pensar que todos como sociedad debemos y podemos seguir haciendo comunidad. Es decir, no ser aislados, no ser indiferentes entre lo que le pasa al vecino. Yo siempre pongo un ejemplo sencillo cuando hablo del cubrebocas. Y cuando hablo del cubrebocas es hablar de empatía. Probablemente yo no voy a entrar en un debate de decir o no, si sirve o no sirve, si te va a funcionar o no te va a funcionar. Pero en un país en donde ya casi llegamos a las 80,000 víctimas a consecuencia del coronavirus, yo creo que por cuestión de empatía debemos de utilizar el cubrebocas. ¿Para qué y por qué? Porque tú no sabes si a un lado tuyo alguna persona que te ve sin cubrebocas está viviendo un duelo de haber perdido a un familiar. Casi 80,000 víctimas. Por eso, sigamos usando cubrebocas. Y perdónenme, no es que me esté desviando, simplemente estoy poniendo un paralelismo de un ejemplo de ser empáticas, de ser empáticos, de pensar colectivamente y de que la mejor forma que podemos avanzar como sociedad es incentivar la participación ciudadana. Vamos a corte y continuamos con la ronda rápida entre generaciones a 6 años de Ayotzinapa. Entre generaciones estamos hablando sobre 6 años de Ayotzinapa, a 6 años de Ayotzinapa, entre generaciones. Y llegamos a la ronda rápida, antes de pasar a las reflexiones finales del programa. Ronda rápida, yo les digo una palabra y ustedes dicen lo primero que se les venga a la mente. Ya los tres han estado en programas con esta dinámica, espero y esta agilidad mental la hayan venido perfeccionando en las últimas semanas. Fer, Ayotzinapa. Justicia. Butey, búsqueda de justicia. Verdad. Sergio, desapariciones forzadas. Desafortunadas. Fer, anterior Procuraduría General de la República. Que esclarezca. Butey, encubrimiento. Criminal. Sergio, Fiscalía General de la República. Tiene una oportunidad histórica. Fer, Enrique Peña Nieto. Si es culpable, a juicio. Butey, familiares de desaparecidos. Lucha. Sergio, Iguala. Que se iguala y se esclarezca. Fer, responsabilidad. Todos. Butey, verdad histórica. Se acabó. Sergio, investigaciones extranjeras. Han contribuido. Fer, derechos humanos. Muy limitados. Butey, politización de tragedias. Anaya. Y Sergio, colectividad. El futuro. Estamos platicando sobre a 6 años de Ayotzinapa y nos queda 1 minuto para cada uno para cierre
y punto de vista de cada uno sobre este programa, sobre este lacerante hecho que a 6 años seguimos sin saber de ciencia cierta qué pasó, pero sobre todo seguimos viendo sin que paguen los verdaderos culpables de esto. Fer. Vamos por partes. Como lo quiero cerrar es las cosas por su nombre. El Estado tiene una responsabilidad para esclarecer lo sucedido. En su momento tuvo una responsabilidad por no haber dado las garantías para que estos jóvenes llevaran a cabo esta manifestación. Cuando se hacen todas estas investigaciones y se descubre por qué se da este crimen, vemos ahí que hay una vulnerabilidad a los derechos humanos. Entonces, las cosas por su nombre. ¿Quiénes estuvieron implicados? ¿Por qué sucedieron los hechos? ¿Quiénes estuvieron implicados? ¿Cuáles son las consecuencias? Pero sobre todo, ¿cuál es nuestra responsabilidad de participación posterior a todo esto? Creo que eso es a lo que debemos estar llamados, a nuestra participación, a que seamos conscientes, congruentes, pero sobre todo empáticos con todo lo que está sucediendo, Christopher. Y es esta manera como termino mi participación en el llamado a la acción. Muchas gracias, Fer. Butey, tu minuto para finalizar. Bueno, pues el Estado tiene que cumplir la promesa, el Estado el día de hoy, de esclarecer este asunto hasta el fondo, que se castiga a los que se tienen que castigar. Coincido en la parte de la empatía que dijeron los demás, y la gente, cómo puede participar en esto. Repito, es muy importante la concientización, ser cada vez más politizados, y informarse, porque también es una manera de combatir la noticia falsa, que fue lo que quiso hacer La Verdad Histórica, una noticia falsa. Entonces, combatiendo la noticia falsa, todos ponemos de nuestra parte y hasta llegar a la justicia. Sergio, 1:10 para finalizar. La verdad histórica dejó de ser verdad histórica con las nuevas investigaciones, los vinculados a proceso, los autos de formal prisión y todo el derrotero que llevan las investigaciones con las nuevas autoridades que hay. Ya ha dado una luz, ya hay una luz al final del túnel. Vamos a llegar con a esclarecer quiénes son los responsables de estas desapariciones forzadas. Eso es lo que se vislumbra, eso es lo que tenemos en puerta, y esperemos que jamás vuelva a estar involucrado el Estado mexicano en una desaparición de una sola persona, de un solo ciudadano en este país, y que se aplique y se aplicará, como así será, todo el peso de la ley a personas que tengan intenciones de este tipo de actos aberrantes en nuestra comunidad. Muchísimas gracias, Sergio González Rojo, Francisco Butey, Fernando Martínez, representantes de la generación Millennial, Baby Boomer, Generación X. Gracias por acompañarnos a su programa Entre Generaciones, en donde hablamos sobre a 6 años de Ayotzinapa. Mi nombre es Christopher James Barús, y no se les olvide que a esta vida venimos a hacer amigos, a hacer historia, pero sobre todo a ser felices. Hasta mañana. Escúchanos de lunes a miércoles de 9 a 10 de la mañana. Entre Generaciones, con Christopher James Barús.